cuento a mis alumnos, siempre el primer día de clase, que tenemos la obligación de ser objetivos, pero que nadie es neutral. Y les pongo el cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo, de Goya, donde... Estoy acordando que esta mañana en la comisión he dicho que me acordaba de Trillo y he dicho qué contento estoy de estar aquí en las Islas Baleares, ¿no? Y de Honduras. En el cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo, fijaos, ocurre una cosa muy fascinante, y es que Goya, que había pintado un grabado que se llamaba El sueño de la razón produce monstruos, donde él era un ilustrado, él pensaba que con la llegada de la Revolución Francesa se terminaba el oscurantismo de España muy vinculado a la religión, y que en la mochila los soldados de Napoleón llevaban la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, la enciclopedia, la expulsión de los jesuitas. La realidad es que cuando llega el ejército de Napoleón trae los desastres de la guerra, ¿no? Entonces Goya va a terminar loco en la Quinta del Sordo pintando, ¿no?, esos frescos de una persona que se le hunde, ¿no?, el mundo que pensaba que debía traer la salvación. Si uno mira los fusilamientos del 3 de mayo, es un cuadro que les planteo a los alumnos que la ciencia social tiene que de alguna manera tener esa mirada. En la parte de la derecha, Goya pinta al ejército de Napoleón sin rostro, representando la ilustración que es la razón, porque todos están en paralelo, con los fusiles paralelos, las piernas paralelas, no se les ve el rostro, son como una maquinaria, todos están uniformados, vestidos igual, lo cual demuestra que hay detrás un Estado poderoso. Enfrente pinta Goya todo lo contrario, lo que él siempre despreció. En primera escena, un tipo con un disparo en la cara, un tipo de rodillas, orando con la tonsura, otro tipo con los brazos abiertos. En la oscuridad hay una iglesia de la cual suben en una procesión al matadero los españoles que se han rebelado contra el ejército de Napoleón. Fijaos que ahí está contándonos las dos partes de la realidad, la parte oficial y la parte inoficial. El tipo que tiene las manos abiertas es muy fascinante porque si uno lo mira, si venís a Madrid, estáis todos invitados, podéis quedar en casa de Noemí. Lo miráis y el tipo tiene llagas en las manos. Es decir, es un nuevo Jesucristo crucificado por el ejército francés. Un tipo que no creía en la religión, fijaos, pinta a la razón que era la salvación de ese mundo oscurantista, fusilando, crucificando de nuevo a Jesucristo. Y Goya, fijaos, hace una cosa muy fascinante, y él nos cuenta, después de decirnos que la realidad son estas dos partes, utiliza el farol, que era un instrumento de guerra de los franceses para poder fusilar por la noche, ganar unas horitas, ¿no? ¿Y a quién le da la luz ese farol? No le da la luz al siglo de las luces, se la da supuestamente a las sombras. Es decir, fijaos, Goya está siendo objetivo, pero no es neutral. Es objetivo porque nos cuenta todas las partes, no nos cuenta solamente una parte, nos cuenta las dos. Y ahí la grandeza del cuadro, pero él dice, yo no soy neutral, yo tomo partido por las víctimas, como iba a hacer después Paulo Freire, ¿no?, con su pedagogía del oprimido. ¿Por qué os cuento esto? Porque esta mañana, cuando hacía mi relato de la mirada del sistema electoral canario, había alguien que me decía, no, es que eso es ideología. Yo decía, y lo tuyo es ciencia, ¿no? Fijaos que una de las tareas de los científicos sociales es ser como los arquitectos que ven un edificio y le ven la estructura y no tienes que cargarte la fachada ni quitar los ladrillos, la ves porque tienes las herramientas para verlo. Y nuestro trabajo nos cuesta. A los científicos sociales, yo también le digo a los alumnos, llegáis a esta facultad, no sé qué vamos a enseñaros, pero os garantizo que vais a cambiar de pareja, vais a cambiar de amigos y vais a ser los raros. Porque los politólogos hacemos preguntas raras. Siempre cuento que tenía yo una novia canaria y para congraciarme con ella fuimos a ver Ghost, la película esa. Una película que dije, bueno, vamos a verla. Y yo estaba yo ahí aburrido viendo la película y en un momento dado le dije, oye, si ese tipo atraviesa la pared, ¿por qué no se cae al piso de abajo? Y recuerdo que ella se giró y me dijo, tú siempre jodiendo las películas, ¿no? De alguna manera lo que me ha dicho esta mañana un diputado, me dice, usted siempre jodiendo nuestra hermosa realidad, ¿no? Más allá de la broma, fijaos, lo que quiero trasladaros es que
hay como un discurso monocorde, repetido, donde lo que existe, por tener la fuerza de la existencia, tiene que ser también normativamente bueno. Y no es verdad. No es verdad. He contado esta mañana que, como bien decías, Gerardo, no existe un sistema electoral perfecto. No lo hay. Igual que no hay una democracia perfecta. Pero entre una democracia y una dictadura, vaya si no hay gradaciones. Y planteaba algo que les sonaba como duro. Les decía que los sistemas electorales son distribuidores de veneno. Y el veneno, sabéis que en pequeñas proporciones puede curar, pero si te lo concentran, te mata. Por eso un buen sistema electoral es el que se reparte mucho, porque puede tener virtudes curativas. De lo contrario se convierte, y lo contáis en el libro, como el sheriff de Nottingham, que le quita a los pobres para dárselo a los ricos. Y eso es lo que hace el sistema electoral canario. Le quita a los que menos tienen para dárselo a los que más tienen. Y no parece, ¿no?, que sea algo muy positivo, hasta que ha llegado Robin Hood, es decir, hasta que ha llegado Podemos, a poner un poquito de orden en ese bosque. Fijaos que hay una cosa que creo que es muy importante reflexionarla. En el contrato social, Rousseau, aparte de decir que tontos los ingleses, que creen que son libres cuando votan, o porque votan, cuando solamente son libres una vez cada 4 años. Y decía Rousseau una frase muy terrible, y él planteaba que tú representas lo que no está presente. Y si tú representas al pueblo, el pueblo no está presente. Y ahora ponte como quieras. Pero la democracia representativa ausenta al pueblo. Te pongas como te pongas. Y en la ciencia política llevamos mucho tiempo intentando denominar a la democracia representativa de otra manera, porque no es democracia. Algo que tiene en su nombre demos y kratos, que es poder. Democracia es el kratos del demos, el poder del pueblo. No puede llamar democracia a algo donde no está el pueblo presente. Democracia era lo que hacían los griegos relativamente. Porque bien sabéis que los griegos no eran ciudadanos las mujeres, no eran ciudadanos los esclavos, no eran ciudadanos los inmigrantes, eran ciudadanos unos pocos. Pero es verdad que se representaban básicamente a sí mismos. Entonces, fijaos, algunos autores importantes de la ciencia política han intentado buscar otros nombres, como por ejemplo llamar a nuestros sistemas poliarquías. Lo que pasa es que dices, no ha cuajado. Es como lo de archipiélagico. Es un nombre duro. Yo no sé si va a cuajar, ¿eh? El concepto es correcto. El concepto es correcto. Pero el nombre es como llamarte Chindasvinto. Y ahora levanta uno la mano y dice, me llamo Chindasvinto. Y quedas fatal. Mirad, creo que es muy importante entender que en nuestro mundo europeo ha habido 2 grandes tradiciones políticas. La tradición liberal y la tradición democrática. Y han estado siempre partiéndose la boca, constantemente. La tradición liberal, la que pusieron en marcha, pues no sé, Locke, Montesquieu, Jefferson, Cajun, diferentes autores, era individualista. Defendía la propiedad privada. Defendía un gobierno plural, es decir, que el gobierno reflejase la realidad de la sociedad y que no estuvieran solamente los aristócratas, porque eran todos burgueses, los liberales, que pusieron en marcha esa teoría. Y estaban a favor de la división de poderes, ¿por qué? Porque ellos decían, no puede ser el mismo que juzga la ley, el mismo que la hace, ni el mismo que puede ser un rey que va a hacer siempre las trampas para intentar juzgar a su favor. Y por tanto la división de poderes es un elemento central de la teoría liberal. Fijaos qué curioso, esto no se suele contar nunca. Los liberales, que decían que el rey les esclavizaba, casi todos eran dueños de plantaciones de esclavos. Pero todos, Locke, Jefferson. Entonces la teoría liberal era una teoría que defendía algunas cosas para unos pocos, no para todos. Pero si decían que el Parlamento, en el siglo XVIII decían, el Parlamento representa a la nación y las mujeres no votabais. Y la teoría liberal dice, me da lo mismo, porque las mujeres no son sujetos de derechos. Y por tanto da igual que no voten, les representa igual el Parlamento. Y por supuesto ni los negros, ni los pobres, ni los católicos, ni los francófonos. La teoría liberal, fijaos, siempre estuvo enfrentada, porque estaba en contra del sufragio universal. Enfrentada a la tradición democrática. El liberal por excelencia de España, Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo estaba en contra del sufragio universal y no estaba falto de razón, porque decía Cánovas del Castillo
que es el ídolo del PP. ¿Recordáis que la fundación del PP se llamaba Cánovas del Castillo, luego se llamó la FAES, y ahora que Aznar se les ha ido a la derecha, dices, pero había sitio, ¿no? Pues sí, siempre hay un poquito más allá, ¿no? Ahora supongo que recuperar la Fundación Cánovas del Castillo. Decía Cánovas, fijaos cómo es el pensamiento liberal que a veces, sin darnos cuenta, se nos cuela por la ventana de la cocina. Decía Cánovas, a los pobres los hace la naturaleza, pero a los propietarios los hace Dios. Y por eso la nación, la idea de nación de Cánovas, es una nación de propietarios, porque la nación es el instrumento de Dios para hacer su tarea en la tierra. Cánovas estaba en contra del sufragio universal porque decía, los pobres son más que los ricos y le damos el voto, nos joden. Pero fijaos, uno más listo que él, y él era bastante listo, Él es el responsable, Cánovas, de la idea de España, él es el que construyó una idea de España, ahora os lo contaré, pero se va a los visigodos a plantear una unión, fijaos, entre Recaredo y don Pelayo. Decías, pero si los arrianos le prendían fuego a los católicos y viceversa, pero tenían que construir la idea de que España siempre había sido católica. Y por eso, fijaos, es en tiempos de Isabel II cuando encargan una serie de retratos de reyes visigodos, que luego va otro de ellos, que es Bono, y los saca del Museo del Prado y los pone en el Parlamento. Y tú vas al Parlamento y dices, Reyes de España, Chindas Vinto, Reces Vinto, y dices, coño, no está aquí Boabdil. O sea, están tipos de Centro Europa que estuvieron 3 meses en Toledo y reyes que estuvieron años en el territorio hispánico. ¿Esos no son reyes de España? Cuéntamelo. Cánovas, una idea de que España viene de los reyes católicos, pero viene de los visigodos. Bien, lo que quería plantearos es que, fijaos, la tradición liberal que está en contra del sufragio universal siempre se ha enfrentado a la tradición democrática. ¿Y la tradición democrática cuáles eran sus principios? La soberanía popular, la justicia y la igualdad. Y sabéis que es muy importante que tengáis en cuenta que estas dos tradiciones que han estado pegándose durante todo el siglo XIX, durante el siglo XX se han ido empatando. Y la teoría liberal se fue haciendo poquito a poquito democrática. Os decía que uno más listo que Cánovas del Castillo, Luis Napoleón Bonaparte, decía, no, vamos a conceder el sufragio universal y además los pobres nos van a votar a nosotros. Y así pasaba. Por eso os digo que los sistemas electorales tienen veneno, porque sustituyen al pueblo y el pueblo vota a sus verdugos. Cuidado. Es decir, que esa posibilidad, y os digo una cosa que es una frase que claro, que suena muy fuerte. Hay gente que solamente juega a la democracia si las cartas están marcadas. Y si las cartas marcadas no juegan a la democracia. Y uno de los problemas que tenemos ahora mismo en nuestro país es que estamos diciendo que aquí jugamos con barajas sin marcar. Y de repente, fijaos, dicen, no, tenemos que marcar las cartas y aquí no puede comer rancho carcelario una miembro de la Casa Real, como la infanta. Dicen, no, eso no puede ocurrir. Así que tenemos que poner a lo que haga falta. A Hacienda justificando las facturas, a los fiscales haciendo de abogados defensor, a los medios de... lo que haga falta, pero la infanta no puede entrar en la cárcel. De la misma manera pueden indultar a banqueros. Y un banquero va a decir, yo voy a entrar en la cárcel, pues si este sistema es mío. Si te tengo en nómina, ¿cómo me vas a meter en la cárcel? Fijaos que cuando nosotros criticamos a las puertas giratorias, detrás del sistema electoral canario están las puertas giratorias. Es que está todo entremezclado, no nos engañemos. Y por eso os decía que cuando señalas estas cosas, parece que estás haciendo ideología. No, haces ideología cuando me dices que los sistemas electorales son neutrales. Me haces trampas cuando me estás diciendo que esto es un método aséptico de convertir la voluntad popular en escaños. Os decía que la tradición liberal se fue haciendo democrática, fueron asumiendo el sufragio universal, fueron asumiendo derechos sociales. Y de la misma manera la tradición democrática fue asumiendo principios liberales, como la división de poderes, la propiedad privada, etc. ¿Sabéis cuál es el problema? Que os pido por favor que lo reflexionéis, porque esta es la idea de fondo que hay detrás de la posibilidad que se ha abierto aquí en Canarias de discutir el sistema electoral. Y es que siempre que hay una crisis económica, a la tradición liberal le sobra la tradición democrática.
Y siempre que hay una crisis, ¿sabéis qué pasa? Pues que la gente se enfada. ¿Por qué? Porque la tradición liberal empieza a liberarse de la tradición democrática. Por ejemplo, empiezan a no reconocer derechos sociales. Y te endurecen las condiciones laborales, y te endurecen la jubilación, y te facilitan el despido, y te venden propiedad pública, y te privatizan, y te hacen leyes mordaza, para que si la gente protesta, les acalles. Y fijaos, en los momentos de crisis vuelve a haber una confrontación entre la tradición liberal y la tradición democrática. Y la tradición democrática exige a la tradición liberal, oye, vamos a cumplir los principios reales de esa unión entre democracia y liberalismo, que es la que está en nuestra Constitución. Pero ¿cómo vas a asumir un principio en nombre de la igualdad, donde a uno le cuesta el escaño 17 veces menos que a otro? Claro. O fijaos la respuesta de Dolores de Cospedal. Reducimos los diputados, cuanto menos, más controlamos nosotros. Fijaos que no hay un sistema electoral, como os decía, que sea inocente. Esta mañana leía un texto muy brutal, que creo que lo tenéis en el libro, el de Óscar Alzaga. Sí, hay referencia a Óscar Alzaga. Óscar Alzaga, miembro del Partido Popular, diputado, cuenta en una entrevista que cuando hubo que hacer el sistema electoral español, se diseñó, fijaos, antes de la Constitución. En el 76, en la Ley para la Reforma Política, que fue la última ley del franquismo. Y ahí están los principios esenciales de lo que luego va a ser el sistema electoral que va a pasar a la Constitución. Somos de los pocos países del mundo, por favor, grabaos esto, somos de los pocos países del mundo donde el sistema electoral está en la Constitución. Y lo explica Óscar Alzaga. Dice, no, es que yo formé parte de una comisión donde teníamos un mandato. Y es que como la UCD en las encuestas preelectorales tenía entre el 38 y el 37 y el 38% de los votos, nos dijeron, diseñad un sistema electoral donde con el 37 o 38% de los votos la UCD tenga mayoría absoluta. No lo dice Monedero ni Pablo Iglesias, lo dice Óscar Alzaga, uno de los que redactó esa ley. Y él plantea cuál era la herramienta, era sobre representar a las zonas rurales, porque las zonas rurales eran más conservadoras. Y por tanto, fijaos, en la Ley para la Reforma Política se establece un sistema electoral que sobrerepresenta a las zonas rurales, que traspasa a nuestra Constitución. Y que encima tienen una garantía, que lo planteaba Gerardo. Una garantía es, si encima de todo esto se nos escapa, tenemos el Senado, que es la falta absoluta de proporcionalidad, porque damos a Soria y a Madrid de partida los mismos 4 senadores. Y entonces de repente conviertes el Senado en una cámara de freno de cualquier transformación. Y por eso el PP siempre está tranquilo. Reforma constitucional, me río yo si tenemos el Senado con mayoría absoluta, hagamos lo que hagamos. Por tanto, fijaos, esta lógica del sistema electoral español, que viene del franquismo, para garantizar el mantenimiento del statu quo, creo que ha influido muchísimo al sistema electoral canario. Y que en el pensamiento del sistema electoral canario, lo que había era una idea de fondo, es mantener ese principio de poder del statu quo. Todo sistema electoral es una correlación de fuerzas. ¿Por qué estamos hoy discutiendo esto? ¿Por qué ha cambiado la correlación de fuerzas? ¿Por qué ha cambiado? Y bien que han hecho todo lo posible para que no fuera así. Están los dueños de medios de comunicación, están enfadadísimos con Podemos. ¿Sabéis por qué? Porque querían hacer con Podemos lo que habían hecho con Pedro Sánchez. Ser capaces, a través de estos dueños de medios de comunicación, decidir quién iba a ser el secretario general del PSOE o de Podemos. Y les salió bien en el PSOE, pero no les salió en Podemos. No les salió en Podemos. Y andan ahí constantemente enredando y enredando y enredando. Hoy hemos visto que la Asociación de la Prensa de Madrid, que nunca ha cuestionado a ningún partido político. El PP, que ha cerrado medios. El PP, que no habla con periodistas, el PP habla con los dueños para que expulsen a los periodistas. El PSOE, que ha echado a periodistas, que han cambiado el PSOE y el PP a directores de periódico, que tienen a los periodistas bajo la amenaza constante de un trabajo precario. Resulta que dicen, sin decir quién, que Podemos amenaza a quién, cuándo, cómo, en qué medida.
Porque lo que yo sé es que los trabajadores de los medios de comunicación están amenazados constantemente con unas malas condiciones laborales, donde los jefes les pueden cambiar el titular y no pueden protestar porque entonces les echan. Creo que la libertad de expresión es esencial en cualquier sistema democrático. Y la posibilidad de que haya libertad de expresión en nuestro país pasa porque las empresas de medios de comunicación no estén en manos de banqueros, no estén en manos de oligopolios, no estén en manos de fondos de inversión, sino que los trabajadores y trabajadoras, los periodistas y las periodistas puedan hacer su trabajo libremente y no bajo la espada de Damocles constante de que si no haces lo que a mí me interesa como dueño de medio de comunicación, te despido. Y resulta que luego, fijaos, nos encontramos con que Cebrián se puede permitir el lujo de despedir de las tertulias del Grupo Prisa a los periodistas que han informado de los papeles de Panamá. Bueno, las buenas trampas. ¿Me tengo que callar ya? Las buenas trampas son las que están tapadas con la maleza de la zona. Y el sistema electoral canario es una buena trampa, donde tiene maleza de la verdad. La maleza es la necesidad de representar una realidad propia de este país, que es la insularidad. Pero esta verdad, que es representar a unas islas que tienen la doble insularidad, que tienen problemas de población, de desarrollo, tienen, fijaos, o vienen esa verdad de la necesidad de representar la insularidad, viene acompañado de la enorme mentira de que quienes han agitado esa defensa son los que no han hecho nada realmente por hacer de esa identidad un elemento de desarrollo. Y al final nos encontramos con algo que es el corazón de lo que he intentado contar esta mañana, y que os decía que son las cosas que hay detrás de esas realidades. Detrás, fijaos, de cualquier sistema electoral hay tres elementos. La ideología, que están llenos de ideología. Fijaos lo que acabo de deciros del sistema electoral español. Está hecho para que ganara siempre la derecha y se formase el bipartidismo. Y por eso ahora están descolocados, porque se les ha quebrado. Detrás de cualquier sistema electoral hay un elemento ideológico. Hay un elemento ético, donde tú tienes que plantearte si realmente quieres que haya proporcionalidad, que el voto de todos los ciudadanos valga lo mismo, o lo que te interesa es hacer trampas para ganar a como sea. Y el tercer elemento es el técnico. El tercero es el técnico. Y resulta que, fijaos, si me estás argumentando solamente con elementos técnicos, al margen de lo ideológico y lo ético, me estás mintiendo. Me estás mintiendo. Porque una decisión u otra tiene efectos ideológicos y tiene efectos éticos. Os decía que en la parte ideológica, el sistema electoral canario se parece al de Prusia de 1850, que sabéis que era un sistema de clases, donde la clase poderosa económicamente era el 4%, pero tenía tantos votos como el 85% de los sectores populares. Es que es idéntico al sistema turnista, idéntico, donde aparte del voto por población daban votos a las cámaras de comercio, a agrupaciones de diferentes tipos de la sociedad civil, para romper ese principio, para que hubiera sufragio, pero garantizar que iban a seguir mandando. Y hay una lógica, y con esto quiero terminar, que es lo que hay detrás, fijaos, de una trama que no es solamente canaria, que es también del resto de España. Porque no penséis que esta trama, que es un fraude democrático expresado en el sistema electoral canario, sería posible si no estuviera conectada con la misma trama del resto del Estado. Esta trama, fijaos, que viene cuando menos, de la Restauración, plantea que en nuestro país o se cumplen 4 principios o hay algunos que no juegan a la democracia. Estos principios son, primero, la monarquía. La monarquía, como dice el catedrático Javier Pérez Royo, como el tapón que evita el desagüe, de que circulen las aguas de nuestra democracia. La monarquía, fijaos que históricamente en España ha tenido la función de la jefatura de las Fuerzas Armadas. Hay una cosa que es verdad que ahora ya es más simbólica, pero nos da claves de por dónde van los tiros, y nunca mejor dicho. Y es que cuando obligan
cuando obligan a abdicar a Juan Carlos I, y lo obligan porque él lo quería, y lo había dicho a la reina Sofía, los reyes se mueren en la cama. Nunca mejor dicho. Lo de la cama. Más allá de la broma, a mí me indigna mucho, como ciudadano de un país que es la cuarta economía del euro, me indigna mucho que durante buena parte de mi vida útil, los 24 de diciembre, haya escuchado al rey Juan Carlos a darme lecciones sobre la familia católica, apostólica y romana cuando él tenía queridas, adulterio, todo tipo de relaciones extramatrimoniales, al tiempo que nos dictaba cómo nos teníamos que comportar nosotros. Y dices, hay algo aquí que choca, ¿no?, en ese comportamiento. Es decir, o eres coherente con lo que nos dices que tenemos que hacer, o no me lo cuentes, porque entonces creo que me estás tomando el pelo, ¿no? Os decía que cuando Felipe González y Rubalcaba es el PSOE el garante más de la monarquía que el Partido Popular. ¿Sabéis por qué? Porque hay una parte de la derecha en España que viene de tradición falangista. Y los falangistas, que es la parte fascista que nos corresponde en España, lo de la monarquía les parece incluso un poco blando, ¿no? Quieren cosas un poquito más consolidadas. Y por tanto el garante de la monarquía ha sido el Partido Socialista. En un acto privado, contaba el otro día Pérez Royo, en un acto privado, por la mañana, el rey Juan Carlos le traspasa a Felipe de Borbón, que todavía no es rey, le traspasa el poder sobre las Fuerzas Armadas. Y por la tarde, vestido de jefe de las Fuerzas Armadas, lo coronamos rey. Cuando solamente puedes ser jefe de las Fuerzas Armadas si eres rey coronado por el Parlamento español, no antes. A no ser que creas, tú también, igual que tu padre, a no ser que creas que las Fuerzas Armadas te corresponden porque eres un Borbón y no porque eres un rey constitucional de España. Eso hoy, imaginaos en la historia de nuestro país. Por tanto, fijaos, os decía que los sistemas electorales españoles, el sistema político español, ha estado anclado en 4 elementos. La monarquía, como el elemento sobre el cual pivotaba todo el sistema político. En segundo lugar, el centralismo y, por tanto, el antifederalismo. Es decir, había una asunción de que la manera de controlar ese entramado era concentrándolo en Madrid. Y por eso, fijaos, desde Cánovas del Castillo, ¿quién tiene la función de salvaguardar la unidad de España? El ejército, que luego lo va a tomar Franco y luego lo vamos a meter nosotros en la Constitución. No nosotros. Los militares le dan ese artículo a los constituyentes. Lo que Jordi Soler Turà, que es el que nos lo cuenta, que fue uno de los padres de la Constitución, nos explicó. Nos explicó que había un partido militar que le dio algunos artículos de la Constitución española del 78 a los constituyentes. Y esto va así. Y esa salvaguarda de los militares de la unidad de España, que está en nuestra Constitución, estaba en el franquismo y quien lo instaura es, como os decía, Cánovas del Castillo. Monarquía, con la salvaguarda del ejército. Centralismo, es decir, antifederalismo. Pensad que Cánovas del Castillo, la restauración es una respuesta a la Primera República, a la que tienen que apagar porque la Primera República ha cuestionado uno de los primeros elementos esenciales del sistema político español, la monarquía y el centralismo. Y por eso tiene que venir Cánovas a restaurar esa lógica. El tercero, fijaos, muy relevante, el statu quo económico. Y el cuarto es el elemento que garantiza esto, que es el bipartidismo. Fijaos que estos 4 elementos están hoy en cuestión. Y por eso os digo que está cambiando la correlación de fuerzas en el conjunto del Estado y también en Canarias. La monarquía tuvo que abdicar. Después de un intento de mantenerla, que formará parte del acervo más granado de las frases históricas de la ciencia política. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Vamos, a la altura del mejor Churchill. La monarquía en cuestión. Felipe VI ha sustituido a Juan Carlos I, pero el otro día decía un editorial del diario El País que Felipe VI necesita su 23F para legitimarse. Así, el diario El País. Lo que legitimó a la monarquía de Juan Carlos I fue el 23F. Y él planteaba al país, ¿cuál va a ser tu 23F?
Y planteaba al país que su 23F tendría que ser seguramente solventar de una manera virtuosa el reto catalán. Porque ese es el segundo elemento que está en cuestión. Este centralismo no funciona. Siempre que los españoles, siempre que nos han dejado opinar, ha salido la verdadera condición de nuestro país, que es plurinacional. Después del sexenio revolucionario en 1868, ¿qué emerge? La Primera República, con 4 presidentes ¿de dónde? Catalanes. Emerge otra vez cuando votamos con libertad en la Segunda República. ¿Qué emerge otra vez? La plurinacionalidad. 40 años de dictadura, muere Franco, viene la transición, ¿qué emerge otra vez? La plurinacionalidad. Por tanto, fijaos, siempre que se intenta cerrar la condición plurinacional de España, lo tienen que hacer a sangre y fuego. A sangre y fuego. Igual que Fernando VII tuvo que mandar a pedir ayuda extranjera a los 100.000 hijos de San Luis, a acabar con los efectos de la Constitución de Cádiz de la Pepa. Y Franco tuvo que llamar a las tropas moras y a Hitler y a Mussolini para extirpar de raíz toda la enseñanza de la Segunda República. El centralismo en cuestión, la monarquía en cuestión, el bipartidismo en cuestión, porque ha surgido Podemos y Ciudadanos. Y el cuarto elemento, fijaos, el statu quo en cuestión, porque el 15M, recordáis lo que dijo, no somos mercancías en manos de banqueros y en manos de políticos corruptos. En este cuestionamiento de estos 4 elementos aparece el sistema electoral canario, donde de repente está diciendo a la ciudadanía, ¿pero esto qué es? Esto es un sistema que en nombre de la insularidad, que es, como os decía, un elemento correcto, me están vendiendo el mantenimiento del caciquismo clientelar. Y me están utilizando el elemento de la identidad de la isla para que caciques negocien una suerte de bipartidismo renegociado. Porque Coalición Canaria es un instrumento del bipartidismo, igual que Ciudadanos se lo inventó el IBEX 35 por si fallaba el PP y si fallaba el PSOE. Y por eso Coalición Canaria es el ejemplo más claro y más evidente de la frase manida de Groucho Marx: estos son mis principios y si no le gusta, pues tengo otros. Y va a servir a lo que le haga falta. ¿Qué ocurre? Que ya no se sostiene. Que tú no puedes explicar en ningún lugar la doble cláusula, la doble barrera. No lo puedes explicar, porque se explica en los libros de ciencia política. Como bien planteaba Gerardo, que el sistema canario, igual que el sistema español, es de los más desiguales y desproporcionales del planeta. ¿Y cómo lo explicas? ¿Y cómo explicas que estás a favor de rescatar a los bancos y te parece que subir el número de diputados de un parlamento es un dispendio? Y la gente se lo cree, ¿eh? Y la gente compra, no, ¿cómo vas a subir a 71 los diputados? Y es un dispendio. Bueno, pues es un dispendio. Podríamos incluso pensar en rebajar los salarios y los sueldos y los gastos para que nos costaran igual 71 que 60. Y solventar muchos problemas. En este momento, fijaos, donde ese sistema electoral no se puede justificar, hay algunos que van a seguir intentando mantener este statu quo. Y no me sirve de nada que me digan el Partido Popular, a mí me perjudica, ya, pero también, fijaos, no beneficiaba ni el PNV ni a Convergencia y Unió, no les beneficia el sistema electoral español. ¿Pero qué ocurre? ¿Que sabéis qué le beneficiaba? La trampa que hacían, que siempre eran el partido bisagra con el PSOE y con el PP, y por eso, aunque no les beneficiara directamente el sistema electoral ni al PNV ni a Convergencia y Unió, no querían cambiar el sistema electoral. No fuera a ser que emergiera, por ejemplo, Izquierda Unida como una tercera fuerza con la cual tuviera que pactar el PSOE. Y decir, no, es que nos rompéis esta trama que os decía. Y la trama es PSOE-PP, no pueden entrar otros partidos que cuestionen estos elementos que os digo, de centralismo, de monarquía o de statu quo económico. Bueno, termino. Hay una parte que la ha planteado Gerardo, todo lo que estoy diciendo lo ha planteado Gerardo. Y está en este libro. Yo estoy aquí porque Podemos, en Canarias, a mí, Concha, Mary Pita, me han insistido en que tenemos que hacer de esta discusión una discusión democrática a pie de calle. Y me han insistido en que no tienen que ser expertos ni los políticos los que decidan cuál es el sistema electoral de las Canarias y de los canarios. Tenéis que ser vosotras y vosotros. Y el esfuerzo de traer a alguien que es conocido, pues es una manera de decir: nos interesa que vosotros peleéis a pie de calle un nuevo sistema electoral.
Y que no sigamos representando la idea de que tenemos que hacer solamente peleas parlamentarias, que son esenciales. Claro, va a ser en el Parlamento donde se decida, pero hace falta que haya gente en la calle presionando. Fijaos que esta ausencia de gente tensionando hacia dónde tiene que interpretarse el sistema electoral ha llevado a que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional haya hecho sentencias que no son buenas. El Tribunal Constitucional se equivoca. Por ejemplo, es tan evidente que es una barbaridad, por ejemplo, que en la Constitución actual tenga primacía el varón sobre la mujer en la dinastía monárquica. Es una barbaridad. Va en contra del artículo 14. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues porque la transición venía con estas cosas. Y la familia real es como es. Y si no quieres que sea Elena la reina de España, las razones que tendrán ellos, para que sea Felipe tienes que hacer una cosa que conculca clarísimamente el artículo 14 de la Constitución de la igualdad. Porque no somos iguales los hombres que las mujeres. Porque los hombres tenemos primacía hasta en la casa real para ser reyes. En la interpretación de la desigualdad yo creo que el Tribunal Constitucional también se ha equivocado. ¿Y sabéis cuál es la diferencia? Que los tribunales constitucionales también escuchan a la calle. Y escuchan la voluntad popular. Y escuchan lo que la gente quiere. Y por tanto una discusión a pie de la calle es mucho más eficaz que lo que vayan a hacer todos los diputados y diputadas. ¿Sabéis por qué? Porque la derecha, esta que se ha beneficiado de un sistema electoral injusto, va a decir, no se pueden cambiar las cosas. Y si les convencemos de que tienen que cambiarlas, van a decir, bueno, vamos a cambiar solamente un poquito. Y la única garantía de que esta ventana de oportunidad abierta de cambiar el sistema electoral hacia uno realmente democrático pasa porque haya ciudadanos en la calle diciendo, queremos la democracia, sobre la cual prácticamente nunca nos habéis preguntado. Termino diciéndoos que a día de hoy el artículo 14 o el artículo 23.1 de la Constitución se incumplen con el sistema electoral canario, donde plantea que todos tenemos el derecho de participar en los asuntos públicos a través de representantes libremente elegidos. No hay esa libertad como tal, por todo esto que hemos planteado de la enorme desigualdad que ha contado Gerardo. No puede haber los elementos que definen el voto, ¿no? de igualdad, universalidad, no funcionan en tanto en cuanto haya una diferencia de 1 a 17 entre lo que te cuesta un diputado. Y he planteado la posibilidad de que penséis, y por eso creo que es que esto hay que bajarlo a la calle, que penséis la posibilidad de federalizar la discusión del sistema electoral canario. ¿Qué significa esto? Significa que entendamos que esas 4 herencias nos convierten en súbditos de una monarquía, fijaos, donde el principio de legitimidad monárquica está por encima del principio de legitimidad democrática. ¿Sabéis dónde se demuestra esto? Que Urdangarín decía que vengo de parte del rey, y le decían, pues toma. Eso se llama, en términos políticos, que la legitimidad monárquica en nuestro país ha estado por encima de la legitimidad democrática, porque nuestros representantes políticos hacían más caso a alguien que decía que venía de parte del rey que a alguien que hacía valer principios democráticos. Y en los papeles de Wikileaks, el único rey que sale era el rey Juan Carlos, donde decía el embajador norteamericano, habla con el rey que él lo solventa. Hemos explicado a nuestros alumnos que el rey reina pero no gobierna. No es verdad, el rey ha mandado y demasiado. Y esa condición de súbdito, ¿sabéis cuándo se rompe? Cuando en los sistemas electorales, que también son responsables del reclutamiento de las élites, tenemos todos la sensación de que estamos escogiendo realmente a nuestros dirigentes. Os repito la idea porque es esencial. En los sistemas electorales se reclutan élites. Y si tenemos la sensación de que esas élites que estamos reclutando son realmente democráticas y les exigimos que sean democráticas, os aseguro que ni a Conchi, ni a Noemí, ni a Mary va a venirle ningún Urdangarín a decirles, oye, que me des esto, que me lo ha dicho el rey. Porque ellas, qué curioso, además son mujeres, las 3, ellas entienden que la legitimidad democrática está por encima de la legitimidad monárquica. Y por eso, fijaos, un sistema electoral que os dé a vosotras y vosotros la posibilidad de escoger es un sistema que tiene, fijaos, que alcance. La federalización implica que respetemos el principio insular, pero que al mismo tiempo que respetamos el principio insular, empecemos a construir la posibilidad que tenéis como canarios y canarias de tener un lugar en España y en la globalización, que es que os penséis como canarios.
y que podáis tener un espacio de elección, que no sé si va a ser una doble cámara, no sé si van a ser 2 listas. Lo importante es el principio. De la misma manera que, fijaos, ¿por qué tiene que haber una única circunscripción en las islas pequeñas? A lo mejor puede haber 3. A lo mejor podemos pensar un sistema como el alemán, donde haya circunscripciones más pequeñas, donde votemos a una persona concreta para ser diputada por esa circunscripción. Y al mismo tiempo votemos una lista de partido. Y la lista de partido puede funcionar para construir el conjunto. Fijaos si hay posibilidades, las que tenéis que discutir vosotras y vosotros. Y sobre todo, lo importante es que sepamos qué queremos. Si queremos algo realmente democrático, algo que va más allá de lo que os he dicho, algo que cuando lo hemos cambiado nos han hecho guerras. El principio monárquico, el principio centralista, el statu quo económico y el antifederalismo o el centralismo. Si nos cargamos estos 4 principios en nombre de la democracia, antes nos hacían guerras, hoy hay una mayoría del país que ha cambiado. Por eso insisto, la posibilidad de defender un sistema electoral diferente aquí en Canarias es porque crece el número de gente que dice: no me considero súbdita, no me considero representado por ningún tipo de bipartidismo del tipo que sea, no me siento representada por una asunción centralista de un país que lo quiero concebir en su propia identidad, como por ejemplo aquí en Canarias, y no quiero mantener un statu quo que hace que, por ejemplo, aquí en Canarias se enriquezcan los sectores hoteleros, mientras que a las camareras de habitación les pagan cada vez menos. Así que no puedo más que celebrar que se haya abierto este debate, porque creo que este debate, fijaos lo que os digo, me lleva a pensar que una buena solución del sistema electoral aquí en Canarias es un refuerzo para la recuperación de la democracia en el conjunto de España. Muchas gracias.